Vamos a comenzar con una clase de sistema nervioso periférico. Y en esta clase de sistema nervioso periférico vamos a hablar de los pares craneales. Y vamos a decir que para cada par craneal tenemos que estudiar las siguientes características, que son el origen real, es decir, los núcleos de donde se originan las raíces de los nervios, el origen aparente, que es el lugar de donde sale o se lo ve salir al nervio, el orificio del cráneo por donde sale el nervio, la función que tiene, el recorrido, las relaciones y las ramas colaterales y terminales. Bien, y a partir de esta imagen, lo que se quiere representar es el origen aparente de todos los pares craneales, más allá de que este origen aparente va a ser estudiado con mayor detalle cuando se estudie cada par craneal, es el hecho de saber cuáles son estos pares craneales y qué número le corresponde a cada uno aparte del par craneal cero o nervio terminal. Y teníamos que es el par craneal 1 o olfatorio, el segundo par craneal es el óptico, el tercero, el cuarto y el sexto son el oculomotor, troclear y abducen, respectivamente. El quinto par craneal es el trigémino, el séptimo par craneal es el facial, el octavo par craneal es el vestíbulo coclear o acústico, el noveno es el glosofaringio, el décimo el vago neumogástrico, el onceavo par craneal es el accesorio o espinal y el 12 par craneal es el hipogloso mayor. En esta clase lo que vamos a describir es el nervio trigémino o quinto par craneal. Como dijimos anteriormente, pasemos a describir al trigémino. Este nervio presenta una función sensitivo-sensorial que conduce impulsos táctiles, dolorosos y térmicos de la piel del cráneo y cara. También presenta función motora, inervando los músculos de la masticación. Y comencemos describiendo el origen real de este par craneal llamado trigémino. Y aquí tenemos una vista lateral y posterior del tronco encefálico donde se representan todos los núcleos, ya sea sensitivos y motores, de todos los pares craneales. Pero hablemos específicamente del trigémino. Y vamos a decir que el núcleo sensitivo del trigémino es el núcleo principal que se encuentra ubicado en la protuberancia. Luego tenemos hacia arriba, se va a formar el mesencefálico del trigémino ubicado en el pedúnculo cerebral. Y hacia abajo del sensitivo principal del trigémino se encuentra el núcleo haz espinal del trigémino. Como núcleo motor vamos a tener al núcleo masticador del trigémino. Y de todos estos núcleos, los haces van a formar al nervio trigémino o quinto par craneal que tiene función sensitivo-sensorial y motora. Hablemos ahora del origen aparente de este quinto par craneal o trigémino, y es en la cara anterolateral de la protuberancia a nivel de los pedúnculos cerebelosos medios a través de dos raíces, que es una lateral, gruesa, sensitiva, y otra medial, fina o motora. Y veamos el recorrido y las relaciones de este nervio trigémino. Y desde su origen se dirige hacia el borde superior de la porción petrosa del temporal, donde se encuentra el ganglio de Gasser, ubicado en el camum trigeminal, y da las tres raíces sensitivas, mientras que la raíz motora pasa debajo del ganglio y se continúa con el nervio mandibular. Esas ramas sensitivas del trigémino son el nervio oftálmico de Willis, el nervio maxilar y el nervio mandibular. El nervio oftálmico de Willis tiene función sensitiva y en su recorrido presenta el ganglio ciliar. Desde el ganglio de Gasser
Se dirige hacia adelante pasando por el tabique lateral del seno cavernoso, debajo del nervio troclear y del oculomotor, por encima del nervio maxilar. A su vez, medialmente se encuentra la carótida interna y el nervio abducen o sexto par craneal. Sale del cráneo por la hendidura efenoidal o fisura orbitaria superior, terminando en tres ramas que son el nervio nasociliar, el nervio frontal y el nervio lagrimal. Antes de salir del cráneo, va a dar un nervio colateral llamado nervio recurrente de Arnold. Estudiemos ahora a la rama nasal o nasociliar, que ingresa a la órbita por la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal por dentro del anillo de zinc y corre por la pared medial de la órbita dando ramas colaterales y terminales. Esas ramas colaterales son ramas sensitivas para el ganglio ciliar e inerva la córnea, ramas viscerales para el iris, el nervio esfenoetmoidal que pasa por el conducto etmoidal posterior e inerva las celdas etmoidales y el seno esfenoidal. Las ramas terminales son el nervio etmoidal anterior que pasa por el conducto etmoidal anterior e inerva la mucosa nasal y el nervio infratroclear que inerva la parte medial de la conjuntiva, la piel de la raíz de la nariz, la piel interciliar y las vías lagrimales. Veamos la rama frontal. Y esta rama frontal ingresa a la órbita por la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal por fuera del anillo de zinc, corre por el techo y termina dando dos ramas terminales, que son el nervio supratroclear, que inerva la piel de la región interna o medial de la frente, la raíz de la nariz, entrecejo y párpado superior, y el nervio supraorbitario, que inerva la piel de la región lateral de la frente y párpado superior. La rama lagrimal ingresa a la órbita por la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal lateral al anillo de zinc, es decir, que por fuera, y corre por la cara lateral de la órbita e inerva la glándula lagrimal y el párpado superior. El nervio colateral recurrente de Arnold es para la tienda del cerebelo. Estudiemos al ganglio ciliar u oftálmico que se encuentra en el recorrido del nervio oftálmico de Willis. Y este ganglio ciliar u oftálmico está ubicado dentro de la órbita presentando aferencias y eferencias. Las aferencias son nervios parasimpático motor, ramas cortas del motor ocular común u oculomotor, raíz motora simpática proveniente del plexo carotidio interno, nervios ciliares largos, que son ramos sensitivos del nervio nasociliar, y las eferencias parten de 8 a 10 nervios ciliares cortos con función simpática y parasimpática para los músculos ciliares y la córnea. Estudiemos ahora al nervio maxilar, que este nervio maxilar tiene función sensitiva, sale del cráneo por el agujero redondo mayor y tiene en su trayecto al ganglio pterigopalatino. Inerva a las fosas nasales, la bóveda del paladar, dientes superiores y parte del ala de la nariz. Veamos ahora el recorrido y relaciones de este nervio maxilar. Y desde el ganglio de Gasser se dirige hacia adelante y pasa por el piso de la fosa media del cráneo, situado en la unión de las paredes inferior y lateral del seno cavernoso, donde transcurre por debajo del nervio oftálmico de Willis y antes de salir del cráneo da un ramo meningio medio. Este nervio sale del cráneo por el foramen redondo mayor, ingresa a la fosa pterigo-maxilar y de allí pasa a la órbita
por la hendidura esfenomaxilar o fisura orbitaria inferior. Penetra al canal o surco suborbitario o infraorbitario, corre por el piso de la órbita por el conducto suborbitario o infraorbitario, para luego salir por el foramen suborbitario o infraorbitario en la fosa canina, donde el nervio toma el nombre de dicho foramen, siendo esta la rama terminal del nervio maxilar. Es decir, que el nervio suborbitario o infraorbitario es la rama terminal del nervio maxilar. Cuando sale hacia la fosa canina, este nervio suborbitario va a inervar la piel de la región entre la hendidura palpebral y la comisura labial. Veamos ahora las ramas colaterales del nervio maxilar y vamos a tener un ramo meningio medio para la dura madre, ingresa a la órbita por la hendidura esfenomaxilar o fisura orbitaria inferior, dando un ramo orbitario. Va a dar al nervio cigomático, que se va a dividir en un cigomático facial y cigomático temporal, y se va a unir al nervio lagrimal a través de un ramo comunicante. Este nervio maxilar va a dar el ramo pterigopalatino, aferencias al ganglio pterigopalatino, va a dar los nervios alveolares superiores, posteriores y medios, y va a dar al nervio alveolar o nervios alveolares superiores anteriores. Veamos ahora al ganglio pterigopalatino o efenopalatino, que está situado en la fosa pterigopalatina y en el recorrido del nervio maxilar. Y este rige la secreción lagrimal y la vasomotricidad de las cavidades nasales, presentando aferencias y eferencias. Las aferencias son ramos colaterales del nervio maxilar, son al nervio petroso mayor, rama del facial, que se une al nervio petroso profundo, formado por fibras simpáticas provenientes del plexo carotidio interno, y van a formar al nervio vidiano o nervio del conducto pterigoideo, que es otra aferencia hacia el ganglio pterigopalatino. El nervio pterigopalatino pasa por el ganglio pterigopalatino o del mismo nombre y sale como ramas eferentes de dicho ganglio, dando numerosos ramos terminales que son ramos orbitarios, los ramos nasales posteriores superiores, el nervio nasopalatino que desciende por el tabique nasal, atraviesa el conducto palatino anterior e inerva la mucosa retroalveolar y paladar. También va a dar al nervio faríngeo de Buck, que inerva la mucosa faríngea, y a los nervios palatino mayor y palatino menor, que van a inervar a la bóveda palatina y al paladar. Estudiemos ahora al nervio mandibular. Este nervio tiene función sensitiva y motora y va a inervar a través de la rama sensitiva a la piel de la región temporal, mejillas, mentón, mucosa bucal, encías, labio inferior, 2/3 anteriores de la lengua y dientes inferiores. Y en esta imagen podemos observar la rama mandibular, la zona que va a inervar. Por encima de esta vamos a tener la zona que inerva sensitivamente el nervio maxilar y al nervio oftálmico de Willis. A través de la rama motora, el nervio mandibular inerva a los músculos de la masticación, al milo hioideo y al vientre anterior del digástrico. Estudiemos ahora el recorrido y relaciones del nervio mandibular. Y desde el ganglio de Gasser va hacia abajo y afuera por el piso de la fosa media del cráneo hasta el foramen oval, donde sale del cráneo, junto con una arteria meningia menor y vénulas. Se dirige a la región pterigomaxilar, donde da sus ramas colaterales y terminales. Hay que tener en cuenta que este nervio en su trayecto presenta al ganglio óptico.
Veamos las colaterales de este nervio mandibular y va a dar un ramo meningio que entra al cráneo por el foramen espinoso junto con la arteria meningia media. Va a dar al nervio temporomaceterínico que se divide en el nervio temporal profundo posterior, que es para la cara profunda del músculo temporal, y al nervio maceterino. Va a dar al nervio temporobucal que inerva los pterigoideos y que se divide en una rama temporal profunda anterior para el músculo temporal y una rama bucal para la piel y mucosa de las mejillas y la cara lateral de las encías. También va a dar al nervio pterigoideo lateral y al nervio auriculotemporal, que es para la inervación de la parótida, la piel de la oreja y región temporal y a la articulación temporomandibular. Continuando con las ramas colaterales, este nervio mandibular va a dar al nervio pterigoideo medial, al nervio tensor del velo del paladar, al nervio del músculo tensor del tímpano y además presenta el nervio temporal profundo para la cara profunda del músculo temporal. Veamos ahora las ramas terminales de este nervio mandibular y son el nervio alveolar inferior y el nervio lingual. El nervio alveolar inferior, luego de dar al nervio miloioideo, que va a inervar al músculo miloioideo y al vientre anterior del digástrico, penetra por el conducto mandibular, inervando todos los alvéolos dentarios inferiores para luego salir por el agujero mentoniano y de allí transformarse en el nervio mentoniano, hacerse cutáneo e inervar la piel de la región. Por su parte, el nervio lingual es sensitivo e inerva los dos tercios anteriores de la lengua y lleva las sensaciones táctiles, térmicas y dolorosas. Se anastomosa con el nervio cuerda del tímpano, que es rama del facial, y este inerva los corpúsculos gustativos que están por delante de la B lingual. Estudiemos ahora al ganglio óptico o de Arnold, que es el ganglio que se encuentra en el recorrido del nervio mandibular. Y este ganglio está ubicado debajo del foramen oval en la región pterigomaxilar y presenta aferencias y eferencias. Como aferencias se encuentra al nervio petroso menor, rama del glosofaringio, a una rama sensitiva que proviene del nervio mandibular y como eferencia se encuentra el ramo para la parótida a través del nervio auriculotemporal. Veamos ahora la aplicación clínica que tiene este nervio trigémino y su afección produce la neuralgia del trigémino, que es un síndrome caracterizado por recurrentes episodios de dolor facial, unilateral, punzantes, que tiene duración de varios segundos o más en la región sensitiva que inerva este nervio. Muy bien, y de esta manera hemos llegado al final de la descripción del nervio trigémino o quinto par craneal. Muchas gracias por su atención.